Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar acerca del plan de salvación, como ya les había dicho. Sí, quiero primero que nada hacerles un énfasis en lo que les venía diciendo antes, que el plan de salvación es parecido a un rompecabezas. Sí, quiero decir que el plan de salvación es algo así como este aparatico que está aquí. Que aquí está ordenado, completo, sus partes, todo bien puesto donde es, ¿sí? Pero muchas personas no conocen el plan de salvación, o si lo conocen, no conocen de esta manera, ¿sí? Lo conocen así, todo desordenado, y es por esas razones que hay tantas iglesias, porque no está en un orden y no se entiende. Entonces hoy les voy a explicar para aclararles las cosas y enseñarles una parte del plan de salvación, porque no les voy a enseñar todo, les voy a explicar solamente una de las partes, ¿sí? Y esta parte es nuestra vida antes de nacer, ¿sí? El plan de salvación y nuestra vida antes de nacer. El plan de salvación es mucho más largo. Y contesta muchas preguntas. Si las personas aprenden el plan de salvación, es decir, así como es, van a entender muchas cosas y todas esas preguntas que tienen se les van a responder, ¿sí? Pero ahora ustedes están así y yo voy a ayudarles a que todo esto se vaya poniendo en su lugar. Es decir, les voy a ir armando cada pieza. Es decir, que entonces los invito a que vean cada video que yo hago para explicarles la parte del plan de salvación. Esto se va a llevar más de un video, que hoy les voy a explicar, como les dije, nuestra vida antes de nacer. Aquí nació el plan de salvación, antes que nosotros naciéramos. Y les voy a explicar. Así que vamos entonces a esa parte. Primero que nada, como les digo, nosotros vivíamos antes de nacer, existíamos desde antes de nuestro nacimiento aquí en la tierra. ¿Sí? Con la diferencia de que antes de nacer, por supuesto, no teníamos este cuerpo de carne y hueso, ¿sí? Así que nosotros antes de nacer éramos solamente espíritus y vivíamos en la presencia de Dios, nuestro Padre. Dios es el Padre, como les di en el video anterior, de nuestro espíritu. Por eso es nuestro Padre, no porque nos creó, sino que el espíritu que está dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, Él es el Padre de ese espíritu, ¿sí? Entonces, vivíamos todos allá como espíritu. Y allá crecimos, sí, progresamos, pero hasta cierto punto. Llegamos a un punto en el que ya no podíamos progresar más. Y por esa razón fue que nació en la mente de Dios esto, ¿sí? Él fue el que ideó el plan de salvación. Y entonces, para él cuando preparó el plan de salvación, ¿sí? Él tenía todo ya listo, todo lo que iba a hacer y la razón por la que iba a hacer ese plan. Entonces, Él convocó allá en el cielo, donde estamos todos nosotros, una gran reunión a la que se la llamó el Gran Concilio. En esa reunión sucedió que Él nos dijo las pautas del plan de salvación, ¿sí? Lo cual conlleva lo siguiente. 1. Nosotros debíamos dejar la presencia de Él, ¿sí? El plan requería que nosotros dejáramos la presencia de Dios. Ese espíritu tenía que salir de allí. Y Dios nos dijo que íbamos a venir a la tierra, ¿sí? E íbamos a tener, ¿sí?, un cuerpo de carne y huesos, ¿sí? E íbamos a ser probados aquí en la tierra. Pero vamos a explicarle algo antes, ¿sí? ¿Por qué Dios ideó este plan? ¿Sí? Hay una diferencia, o había una diferencia entre Dios y nosotros. Dios
como yo les mencioné antes, en el video anterior, hay algo que se me había pasado decirles, pero se lo voy a explicar aquí, tranquilo. Dios, Él tiene un cuerpo de carne y huesos. Dios no es espíritu. Dios tiene un cuerpo de carne y huesos, glorificado y perfecto. ¿Sí? Dios tiene un cuerpo de carne y huesos glorificado y perfecto. Es decir, que Él está por encima de nosotros. Y Él quería que nosotros fuésemos iguales que Él. Pero allá en la presencia de Él no podíamos lograrlo. Por eso ideó el plan de salvación que requiere que nosotros dejemos su presencia y vengamos aquí a la tierra, tengamos un cuerpo de carne y huesos y seamos probados. Probados para ver si hacemos las cosas que Él nos manda, es decir, cumplir los mandamientos. Y si hacemos lo que Él nos dice, pasamos la prueba, volvemos a la presencia de Él, sí, pero no como espíritus. Vamos a volver con nuestro cuerpo de carne y hueso a tener la misma condición que Él, seres glorificados y perfectos también. Pero esto no era así de fácil, ¿sí? No es que es algo facilito. Entonces, ya entienden algunas cosas. Hoy les voy a aclarar, les voy a armar esta partecita de aquí arriba, ¿sí? Del plan de salvación. Ahora bien, el plan, como les dije, no era algo fácil venir a la tierra y pasar la prueba, porque como ven, miren cómo es el mundo. La gente, a algunos no les gusta obedecer a Dios y se inventan excusas. Bien, está bien, pero ese es parte del plan de salvación. Dios lo sabía. Él sabía que muchos de nosotros nos íbamos a perder. Por eso, ¿sí? Ideó algo para nosotros salvarnos o quitar esas cosas que nos iban a impedir volver a su presencia. Y esas cosas que nos impiden a nosotros o nos impedirían volver a Dios serían la muerte y el pecado. Al venir aquí a la tierra, nosotros nos íbamos a volver seres mortales. Y la muerte nos iba a separar de Él, tanto como el pecado. Porque recordemos, Dios es puro. Nosotros aquí en la tierra no seríamos puros. Y la muerte como el pecado nos impedirían volver a Él. De hecho, estaríamos separados de Dios para siempre, eternamente. Pero tranquilos, ahí es donde viene la otra parte del plan de salvación. ¿Sí? Mientras Dios nos estaba presentando el plan allí, Él dijo todo esto, los impedimentos, las cosas que nos iban a impedir volver a Él. Entonces Él dijo que este plan requería de alguien que eliminara esos efectos de nosotros, que quitara esos impedimentos, ¿sí? Entonces, Dios preguntó allá, ¿no? Dijo allá que se necesitaba a alguien para salvarnos, para eliminar estas dos cosas, la muerte y el pecado. Y Dios hizo una pregunta allá. ¿Quién puede ser el Salvador? ¿Sí? ¿Quién será el Salvador? Y aquí entran en juego ahora dos personajes. Quizás ustedes aquí se van a imaginar o ya se están imaginando quién es ese. Pero entraron dos personajes allí cuando Dios hizo esa pregunta. ¿Quién será el Salvador? Y bueno, se presentó uno y dijo, yo voy a ser el Salvador. Yo voy a salvarlos a todos. Nadie se va a perder. Pero te pido tu honra, Dios. Pido tu poder. Pido también sentarme donde tú estás. Así es como yo voy a salvarlos. Nadie se va a perder conmigo. Bien. Pero entonces vino el otro y dijo, yo voy a salvar a los que crean en mí. Yo voy a ayudar en el plan para que las personas puedan volver a tu presencia, Padre.
pero solo los que crean. No puedo, no los voy a obligar. Y todo el poder tú lo vas a conservar, va a ser tuyo, ¿sí? Y yo voy a hacer ese sacrificio por los demás, por mis hermanos. Entonces, ¿qué sucedió? Dios tomó la decisión y eligió a uno de ellos. Pero antes, vamos a hacer un paro aquí. Hay una cosa aquí que Dios tomó en cuenta para elegir a ese personaje. ¿Sí? Y quizás este tema le voy a hablar en otro video porque como que no me va a alcanzar el tiempo. Y esto es el albedrío. ¿Sí? Dios eligió a el segundo personaje del que les hablé. Y ese personaje, ¿saben quién es? Jesucristo. Jesucristo se ofreció para ser el Salvador sin obligarnos. Si creíamos en Él, Él nos salvaría. El otro personaje quería salvarnos, pero a costa de obligarnos. Y quería el mismo poder de Dios. Cuando Dios eligió a Jesucristo, el otro personaje, que ustedes ya saben a estas alturas ya quién es, se llamaba Lucifer en aquel momento. Ese personaje se rebeló porque él quería el poder a toda costa. No se quedó conforme con que eligieran a Jesucristo y se rebeló a Dios. Y no solo con eso, sino que convenció a una tercera parte de los que estaban allá y los convenció para que se rebelaran con él. Y bueno, ustedes ya saben, las escrituras hablan de una guerra en los cielos, donde bueno, hubo una pelea y esas terceras partes fueron sacadas del cielo, pues no ganaron, no lograron su objetivo. Y desde ahí en adelante, Lucifer se convirtió en enemigo de Dios, en enemigo de Jesucristo y en enemigo de los otros que nos quedamos allá. ¿Y cómo tú puedes saber que tú elegiste o te quedaste del lado de Jesucristo? Por esta razón. Porque estamos aquí viviendo esta vida. Estamos siendo probados y somos de carne y hueso. A Lucifer se le negó la posibilidad de participar del plan de salvación y nunca jamás va a tener un cuerpo de carne y huesos. Esa es su miseria, esa es su desdicha. Y quiere que nosotros seamos como Él, infelices, desdichados, miserables. Ese es su plan, el plan de Él contra el de Dios. Entonces, ya a estas alturas ustedes ya conocen entonces el plan de Dios, que es ayudarnos, que es que volvamos a la presencia de Él. Y yo espero que mediten esto que les he enseñado hoy. Este es el plan de salvación, nuestra vida antes de nacer. ¿Sí? Ya saben entonces el origen de Lucifer o de Satanás, que ahora se llama Satanás y es enemigo de Dios y Él nos engaña. En esta parte en la que estamos ahora aquí en la tierra siendo probados, el propósito de Satanás es desviarnos para que caigamos en pecado, para que nunca volvamos a la presencia de Dios, porque eso nos va a hacer desdichados para siempre. El plan de salvación requiere que volvamos a la presencia de Dios. Sí. Y aquí entra Jesucristo, porque sí, como les dije, Dios sabía del impedimento, el pecado y la muerte, pero a nosotros más que todo el pecado nos impide volver a la presencia de Dios, el pecado. Pero para esto hay una solución y es Jesucristo. Jesucristo el Salvador. Él no nos va a obligar, ¿sí? Porque ese es su plan, Él no nos va a obligar. Él quiere que creamos en Él, pongamos la fe en Él y cumplamos lo que Él nos pide, y así podremos ser perdonados y reconciliarnos con Dios para poder optar para volver a la presencia de Dios. Entonces en otro video les hablaré acerca de lo que sigue para que entiendan, para que se les aclare el panorama. Entonces los veo en el próximo video, la otra parte del plan de salvación. Les espero. Chao.